les voy a compartir. Y lo que voy a hacer es simplemente abrirles mi corazón. Ahí en el Salmo 130, verso 7, lo leí hace un rato, dice: espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Y quizás no todos saben que la palabra inagotable, que es el lema de este congreso, salió de la forma en la que los traductores bíblicos de la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente decidieron traducir la palabra hebrea que se usa para misericordia en la versión Reina Valera, decidieron traducirla como amor inagotable. Así es que cada vez que tú escuches la frase amor inagotable, piensa que es una expresión de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de su amor que no se acaba. Y cuando dice aquí, en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención, me llama mucho la atención que siempre he creído que la vida cristiana es un proceso de restauración, de redención, de salvación, de santificación, de transformación. Y me gusta pensar frecuentemente que los tres pilares de la doctrina de justificación, santificación y glorificación en la epístola de Pablo a los romanos, y prometo no aburrirles con teología seca, pero la teología no es algo que debemos de tenerle miedo, al contrario, es algo maravilloso, es algo que está lleno de misterios y lleno de revelaciones extraordinarias. Y ahí les van mis 30 segundos de teología. La justificación tiene que ver con el espíritu, la santificación tiene que ver con el alma, la glorificación tiene que ver con el cuerpo. La justificación tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado, la santificación tiene que ver con algo que está ocurriendo en el presente, y la glorificación tiene que ver con algo que va a ocurrir en el futuro. Por eso yo puedo decir que la salvación de Dios, esa preciosa palabra en el griego sozo, S-O-Z-O, que quiere decir salvación, liberación, sanidad, preservación, firmeza, plenitud, todas estas cosas maravillosas, esa salvación se manifiesta en mi espíritu como justificación, pero la salvación se manifiesta en mi alma como santificación, y la salvación se manifiesta en mi cuerpo como glorificación. Por eso puedo decir: yo fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. ¿Todavía están conmigo o ya los revolví? ¿No? ¿Estamos bien? Como dice Carlitos, algunos están más confundidos que Adán en el Día de las Madres. Di conmigo: justificación, santificación y glorificación. Espíritu, alma y cuerpo. Y Dios está trabajando en las tres áreas de mi ser. Sin embargo, yo no vivo en el pasado ni tampoco vivo en el futuro. Le doy gracias a Dios por lo que hizo el día de ayer. Estoy con una expectativa gozosa de lo que va a ser mañana, pero tengo que trabajar, esforzarme y de tener fe para hoy. Di conmigo: la fe es para hoy. La esperanza es para mañana, pero la fe es para hoy. Una vez más, yo fui salvado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo seré salvado, dice la palabra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La corrupción será vestida de incorrupción. Yo siempre digo: si tú no crees que tu cuerpo todavía no experimenta la salvación, nomás cuando llegues a tu hotel o a tu lugar donde te estás quedando en la noche, échale una olidita aquí abajo y te vas a dar cuenta: ciertamente mi cuerpo todavía no es salvo. Estamos esperando la salvación, la glorificación de nuestro cuerpo. Fui salvado, estoy siendo salvado, seré salvado. Espíritu, alma y cuerpo. Pero vivimos en el momento presente, vivimos en el hoy.
Yo estoy aquí y ahora, y estoy aquí y ahora con cosas que Dios todavía quiere seguir transformando, renovando y restaurando de mi vida. Y por eso es que yo quisiera proponerles que no tengamos temor a evaluar nuestra vida delante de la presencia de Dios y a escudriñar nuestra vida delante de la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo, como dice el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conóceme, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Qué atrevimiento tan grande de la fe del salmista de decirle: Señor, pon tu linterna en las partes más profundas de mi ser, escudriñame, conóceme, porque yo sé, fui salvo, gracias Señor, porque si me salgo allá y me atropella un camión, yo sé que soy salvo y que voy a tu presencia instantáneamente. Yo sé que voy a ser salvado y que un día la corrupción se va a vestir de incorrupción y por siempre, para la gloria de tu nombre, estaremos en tu presencia adorándote y sirviéndote. Pero eso todavía no llega y esto ya es un hecho consumado. Yo vivo hoy, aquí y ahora, y tengo que ser valiente para reconocer si hay cosas en mi vida que todavía necesitan su salvación. Porque muchas veces si alguien nos pregunta: ¿eres salvo? ¿Qué le responderías? Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Ok, ya dejamos eso bien claro. Pero ¿qué pasa con el hoy? ¿Qué pasa con las situaciones que estamos sufriendo? ¿Qué pasa con el quebranto que todavía no se resuelve? ¿Sabes que una de las cosas extraordinarias del libro de Hebreos es que nos confronta con los dos sistemas y con los dos pactos? Y quizás el día de mañana voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero ¿sabes cuál es el problema del sistema antiguo, como lo llama el escritor de los Hebreos en el capítulo 10? No lo busquen. Pero el problema es que los sacrificios y todos los rituales religiosos no podían limpiar por completo la conciencia. No podían quitar por completo los sentimientos de culpa. Y por eso es que hoy en día, una vez más, yo propongo que seamos valientes y que comencemos una revolución de compasión dentro de nuestras iglesias. Lo voy a decir otra vez. Propongo que comencemos una revolución de compasión dentro de nuestras iglesias, porque hay personas dentro de nuestras iglesias y por supuesto en el mundo entero que necesitan ser traídos del temor al amor, del cautiverio a la libertad, del castigo a la misericordia, de la separación a la intimidad. Pero eso solamente es posible si nosotros transformamos nuestra cultura de una cultura de temor a que me descubran, temor a de que alguien piense que no estoy caminando exactamente como debería de estar caminando en la vida cristiana, y por eso mejor me cubro, por eso mejor pongo una apariencia solamente. Si alguien me pregunta ¿cómo estás?, le voy a decir el típico bien, gloria a Dios. Pero en realidad hay situaciones que no han sido abiertas delante del amor inagotable de Dios por temor al rechazo, temor al desprecio o al menosprecio. Y a lo largo de estos 3 días, mi oración es que el Espíritu Santo nos bautice con su amor y que el amor perfecto que echa fuera el temor aumente en nosotros 2 cosas: el deseo de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar amor inagotable, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, pero también que nos llene de compasión y de empatía. Di conmigo, empatía. La empatía es diferente que la simpatía. La simpatía es
simplemente eso, simpatía. Pero la empatía es la capacidad de entender, escúchame, la capacidad de entender y sentir lo que otra persona está experimentando, poniéndose en su lugar. Y hay tanta gente que está con el corazón destruido allá afuera. Y yo sé que lo hemos escuchado varias veces. Ellos no quieren saber cuánto tú sabes de la Biblia. Lo que quieren saber es cuánto tú los amas y cuánto te importa su condición. Y por eso es que la empatía es una de las cosas más necesarias y con las que estamos en mayor déficit dentro de la cultura de la iglesia. Hay una red social, no la voy a mencionar, pero su nombre empieza con F, que se ha convertido en una jungla de juicios, crítica, desprecio, todos contra todos. Y ya se le quitó realmente el deleite de poder compartir, porque ya todo el mundo lo que trata de hacer es protegerse de los hackers, protegerse de quien te puso algo que no te gustó y lo tienes que bloquear y todo ese rollo. ¿Sabes por qué? Porque la cultura, especialmente la cultura latina, como es una cultura que hemos sufrido tanto desprecio, tanto rechazo, tanto abandono, tanto quebranto, automáticamente nos hacemos ariscos y somos personas que no fácilmente tenemos empatía. Pero yo quiero decirte, en los días más oscuros de mi vida fue la compasión y la empatía de mi esposa, de mi padre espiritual, de mis mejores amigos, la que me salvó, lo que me rescató. Y por más doloroso que sea el quebranto, por más terrible que sea la vergüenza, Dios te dice hoy: vas a terminar bien, vas a terminar restaurado, vas a terminar libre, bendecido y lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo. Pero es necesario que aprendas a abrir tu corazón delante de su presencia. Es necesario que te atrevas a hacerte vulnerable delante de Él, porque es en ese momento de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es su misericordia. Y aquí quiero abrir un breve paréntesis. Moisés había visto el poder de Dios, había visto las plagas, había visto el mar abrirse en el desierto, había visto Dios proveer comida para millones y millones de personas. Cuántos milagros, cuánto poder Dios había manifestado en la vida de Moisés. Y sin embargo Moisés le dice: Señor, una cosa te pido, una cosa me falta, muéstrame tu gloria. ¿A qué se refería Moisés? Ciertamente no se refería a rayos, truenos, relámpagos, no se refería a poder. ¿Sabes a qué se refería? A lo que Dios le mostró ahí en Éxodo, en el capítulo 34, cuando responde la petición de Moisés y dice que el Señor pasó delante de Moisés y le mostró su gloria. Y él mismo proclamó: el Señor, Dios tierno y misericordioso. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de su presencia es su misericordia que rompe el poder del diablo. Y cuando digo misericordia, no estoy hablando de algo así romántico o algo así que se necesita un violín para que la gloria descienda. Cuando digo gloria, estoy hablando de amor inagotable, el amor que pelea por ti, el amor que rompe tus cadenas, el amor que no se cansa, el amor que no se rinde, el amor que te rescata y que trae nuevamente a tu vida la esperanza bienaventurada. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabes, hace tiempo que entendí que si bien quisiera no haber tenido que pasar por los quebrantos que he pasado en mi vida, dentro de unos meses voy a cumplir 40 años de haber conocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador.
Lo conocí cuando estaba en el vientre de mi madre. No, no es cierto. Y te voy a decir algo. Quisiera yo no haber pasado por algunos de los quebrantos que pasé, pero ahora estoy absolutamente seguro que los errores, las fallas y los quebrantos que yo viví fueron de cierta forma el precio que Dios en su misericordia redimió por medio de la sangre de Jesús, para que nosotros podamos vivir una vida llena de compasión. Por eso dice 2 Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. Préstame atención, esto está tremendo. Dice: Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que podamos nosotros consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Sabes, cuando tú has caído, puedes decir: sí, no lo niego, pero me levantaré otra vez, porque el amor inagotable del Señor está conmigo, y su misericordia, su gracia y su bendición me van a fortalecer, sanar y liberar completamente. El diablo trata de avergonzarte y hacerte creer que tu caída, tu error, tu fracaso te definen, que te marcaron para siempre. Pero Dios te dice: tus fallas no son definitivas. Cometiste un error, pero no eres un error. Fallaste, pero no eres un fracaso. Estás en una situación quizás difícil a causa de malas decisiones, pero Dios te dice: esta circunstancia en la que estás no es tu destino final. Es un momento en el cual Él va a mostrarte su grande misericordia, su fiel misericordia, el amor inagotable de Dios en medio de las situaciones adversas. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a resucitar tus sueños, tu llamado, tu propósito. Cada vez que alguien me pregunta: ¿y de qué se trata la conferencia Aliento?, yo contesto lo mismo. Los testimonios que recibimos año tras año tras año, que nos hacen seguir adelante con la conferencia, a pesar de que es una gran inversión de esfuerzo, de tiempo, de dinero, de tanto que hay que preparar para este tiempo. Seguimos adelante porque recibimos incontables testimonios de personas que dicen: estaba a punto de tirar la toalla, pero Dios me mostró su amor inagotable, y ahora estoy listo para seguir adelante, porque Él me sanó, Él me liberó, Él me dio nueva vida, nueva fuerza. Sabes, aún el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, el apóstol que escribió por inspiración del Espíritu Santo, 1 Pedro capítulo 1 versos 18 al 20, el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. ¿Puedes aceptar esa última declaración? Mucho antes de que comenzara el mundo. Quiere decir que Dios ya sabía de tu propensión a fallar. Dios ya sabía del potencial que tú y yo teníamos de tropezar, de caer. Y esta revelación yo creo que estaba tan cercana en el corazón de Pedro. Ustedes saben que es el discípulo que negó 3 veces a Jesús. Pero cuando Jesús resucitó y el ángel que estaba en la tumba para encontrar a las mujeres que habían ido muy temprano con ungüentos y querían darle al cuerpo de Jesús, que estaban pensando que lo iban a encontrar todavía en el sepulcro, iban a darle honor al cuerpo de Jesús al aplicarle el bálsamo y el ungüento que le aplicaban a los muertos. Y cuando llegan estas mujeres a la tumba y encuentran que la puerta se ha rodado y que la puerta está vacía, encontraron a un ángel sentado donde ponían
los cuerpos en las tumbas. Y se asustaron, y el ángel les dijo: no se asusten, no teman. Marcos 16, versos 6 y 7 dice: no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Acababan de ver a Jesús morir en la cruz. Los discípulos habían sido dispersados, Pedro lo había negado, era un desastre. Pero el ángel les dice a estas mujeres en el verso 7: pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. ¿No se te hace algo extraordinario? El que lo negó 3 veces fue al único que mencionó por nombre el ángel, porque Jesús le dio la orden a ese ángel: ve y diles a estas mujeres que me voy a adelantar a Galilea, que allá los espero. Diles a estas mujeres que te vas a encontrar cuando vengan al sepulcro, que le digan a mis discípulos, y en especial que le digan a Pedro, que nos vemos en Galilea. Me voy adelantando, pero allá lo espero. Qué extraordinaria muestra de gracia, de amor inagotable del Señor. Díganle a Pedro, nos vemos en Galilea. Díganle a Pedro que deje atrás el ayer, que deje atrás las fallas y los fracasos. Díganle a Pedro que dentro de 50 días voy a necesitar un predicador, porque va a haber la más grande cosecha que había habido. 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia el día de Pentecostés. ¿Y quién fue el predicador? Aquel que había negado a Jesús. ¿Cuáles son las cosas que todavía no se manifiestan, pero que dentro de 50 días vas a ver? ¿Cuáles son las cosas que todavía no ocurren, pero si dejas que el Espíritu Santo venga sobre ti y te llene y te bautice otra vez, se van a despertar de nuevo? El fracaso no es tu final. Dios lo quiere hacer el momento de definición más extraordinario en tu vida. Y quiero en los últimos minutos, y si me puedes ayudar, Gabriel, por favor, te lo agradezco, en los últimos minutos de este mensaje, quiero hablarles de un testimonio, y tiene que ver con la sanidad que yo recibí de acuerdo a Isaías 61 en el verso 1. Muchos de ustedes que me conocen seguramente me han oído en varias ocasiones decir que Isaías 61 en el verso 1 es la directriz de mi ministerio. Que Dios no me llamó a cantar, Dios no me llamó a ser un comunicador, Dios no me llamó a escribir libros, Dios no me llamó a hacer conferencias. A lo que me llamó Dios fue a sanar a los quebrantados. Y todas las cosas que mencioné hace rato las hago simplemente porque son una herramienta, un vehículo, una manera de llevar a cabo el mandato de Dios. Yo siento que a veces aún con nuestras oraciones nos enredamos demasiado pidiéndole a Dios que nos confirme si debemos de ir o no ir, si debemos de hacer o no hacer, si debemos de empezar o no empezar. Los últimos 2 días estuvimos muy ocupados, mi esposa y yo, porque comenzamos una nueva corporación y teníamos que terminar todo el proceso legal y aún abrir cuentas en bancos, etcétera, etcétera. Y son cosas que no me detengo a pensar, bueno, ¿y te dijo Dios que abrieras una cuenta en el banco? Pues honestamente no. Pero yo sé, porque Dios me dio un poco de inteligencia, que es una herramienta que necesito para poder ser un fiel administrador, para poder entonces darle una plataforma estable y sólida al trabajo
que tengo que hacer para poder cumplir con el llamado y el mandato que yo sé que Él me habló y me dio, que sanar a los quebrantados de corazón. Cada cosa que hacemos tiene que estar dirigida por aquello que Dios te habló y te dijo que tienes que hacer. Algunos toman su identidad de lo que están haciendo, pero esa no es tu identidad. Tu identidad no es lo que dice adelante de tu nombre en tu tarjeta de presentación. Tu identidad no es que eres un pastor o un evangelista o un adorador, un músico. Tu identidad te la da el sello del Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar a los quebrantados de corazón. Eso dice en Isaías, en el capítulo 61. Y yo no me daba cuenta por qué me atraía tanto esa escritura. Me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. Hasta que entendí que la razón era que Dios estaba haciendo precisamente esa obra preciosa y perfecta en mi propia vida. Y por eso tenía tanta compasión y tanta empatía hacia las personas que tenían un corazón quebrantado, porque yo mismo estaba siendo sanado de eso. Por eso vuelvo a repetir: tu momento de mayor oscuridad es la tierra fértil donde el Espíritu Santo va a hacer que crezcan las semillas de tu mayor compasión y de tu mayor empatía, si tú permites al Señor resolver la amargura, el resentimiento y el dolor que vino en esa herida, en ese momento de quebranto. Cuando yo abrí mi corazón con mi esposa acerca de cosas que ocurrieron en mí cuando tenía 12 años, 14, 15, antes de conocer a Cristo, y no tengo el tiempo de darles detalles, pero los abusos que sufrí, que quebraron algo en mi interior y que son tan comunes hoy en día. Estuvimos ministrando, Carla y yo, en una ciudad en el interior de un país que amamos mucho en Sudamérica, y nos decían los pastores que el 95% de las jóvenes en esa ciudad han sufrido alguna forma de abuso sexual, desde incesto por parte de miembros de su familia hasta violaciones con violencia. Entonces sería ridículo pensar que vivimos en un mundo en el que podemos darnos el lujo de no hablar de la vergüenza, de no hablar del dolor y de no hablar de las cosas que han marcado por tanto tiempo y tan profundamente nuestra cultura actual. No digamos las adicciones, la crisis de opioides que hay en este país, que nadie quiere hablar de eso. La adicción aún a la pornografía, según las estadísticas, el 65% de todos los hombres miran pornografía cuando menos una vez a la semana. Y obviamente no, el enfoque de mi mensaje no es ese. Y yo sé que al decir esto, si tú estás luchando con esa área, es uy, ya espero que no empiece a hablar de ese tema. No es mi enfoque. Pero lo que sí es mi enfoque es decirte: las drogas, cualquier adicción, aún el exceso de comida, aún las compras de impulso, las deudas que te están asfixiando y ya sabes que ni siquiera puedes pagar casi el mínimo de tus tarjetas y sigues comprando y sigues comprando, y dices: ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo tener más dominio propio? Y el tema no es de que es que necesitas ser más espiritual o necesitas ser más disciplinado. Es un problema mucho más profundo. Es un problema que solo puede ser sanado por la obra del Espíritu Santo, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
vendar a los quebrantados. Porque cuando algo se rompe, cuando algo se quiebra, hay una fractura en el interior que ocasiona un split, una separación. Y ustedes saben que aún médicamente el tema de la esquizofrenia, del desorden de personalidad múltiple, es algo que está adquiriendo más relevancia en las conversaciones hoy en día, y muchas personas no se dan cuenta de que tienen indicios de estos problemas y nunca han sido diagnosticados. De hecho, en Santiago capítulo 1 y capítulo 4 se usa 2 veces la frase doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y yo no entendía por qué tanta lucha en mis primeros años de conocer a Cristo y aún en mis primeros años de matrimonio. Porque uno piensa, bueno, si tú te casas se van a acabar tus problemas de lujuria, pero eso no es cierto. Y un soltero lujurioso cuando se casa se convierte en un casado lujurioso. Lo único que cambia es su estado civil. Y tenemos que dejar de tener miedo de hablar de estas cosas. Tenemos que dejar de temer que la vergüenza que sentimos es irremediable. Porque yo quiero decirte, precisamente por eso fue derramada la sangre preciosa de Jesús en la cruz, para resolver completa y absolutamente todo pecado, toda culpa. Y alguno pudiera pensar, es que es fácil resolver el pecado, y es cierto, estoy de acuerdo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, de cierta manera, espero que no me malentiendan lo que estoy diciendo, pero de cierta manera es fácil resolver la culpa. Lo que no es tan fácil resolver es la vergüenza. Porque la culpa dice, me equivoqué, pero la vergüenza dice, yo soy una equivocación. La culpa dice, cometí un error. La vergüenza dice, yo soy un error, yo estoy mal. Porque cuando viene ese quebranto y se crean 2 versiones de ti, una versión con la cual tratas de funcionar y otra versión que es demasiado vergonzosa y prefieres mejor esconderla. ¿Sabes? Yo estoy abriendo mi corazón con ustedes porque durante muchos años, tanto antes de conocer a Cristo como aún después de haber conocido a Cristo, conocí a Cristo a los 17 años, me casé a los 24. Y aún todavía los primeros años de mi matrimonio no había sido resuelto este problema de doble ánimo. No había sido resuelta la condición de quebranto, porque no había entendido cuál es el remedio. El remedio no es que vengas al frente cuando un predicador habla acerca de santificación y de consagración, y que llores un poco y le digas, Señor, perdóname, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ya, Señor, saca de mí esta culpa. Y a lo mejor tienes un cierto alivio emocional, pero la realidad es que si no se sana el quebranto, es solo cuestión de tiempo para volver otra vez a repetir el mismo problema. Y ahí en Hebreos 10, mañana vamos a hablar un poquito acerca de eso, habla de estos ciclos de repetición, sacrificios que tenían que repetirse año tras año. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú tienes que estar
volviendo a pedir perdón por la misma cosa vez tras vez, que hay una desilusión de ti mismo y dices, bueno, me estoy haciendo ya quizás o un poco cínico o un poco insensible, o mi conciencia se está cauterizando, o las tres. Pero al abrir mi corazón con ustedes y al hablarles de esta lucha, de esta fractura, de este doble ánimo que aún me llevó en los primeros años de mi ministerio a hacer esto, esta parte no es aceptable, esta parte no es pura, no me siento bien con esta parte, entonces mejor la escondo. Y con esta parte sirvo, con esta parte ministro, con esta parte canto, con esta parte me presento delante del Señor. Y yo no entendía por qué aún eso era la razón por la que cuando mi esposa me decía, te amo mucho, te amo con todo mi corazón, yo le respondía, yo también. Ella siempre ha sido un extraordinario tesoro para mí. Y ella insistía y me decía, yo también qué. Y me ayudaba a que yo dijera lo que tenía que decir, porque ella quería que yo también expresara mis sentimientos. Y yo le decía, yo también te amo. Y yo no entendía por qué me costaba trabajo decirle, te amo con todo mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque era una imposibilidad. Si hay una fractura y yo he decidido esconder una parte de mí porque esa parte no es aceptable, te puedo amar con toda la fracción con la que me presento delante de ti, pero nunca voy a poder amarte con todo mi corazón hasta que no decida sacar de la cueva esta parte y permitir que el Espíritu Santo de dos haga uno otra vez. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Lo hace a través de un vendaje. Si le van a aplaudir al Señor, apláudale bien. Y esa es la razón, termino con esto, esa es la razón por la cual estamos aquí. Porque cuando venimos a una conferencia, entendemos que es una cita divina, es una convocatoria del Espíritu Santo, pero también entendemos que en ese lugar vamos a interactuar con otras personas y vamos a recibir de la gracia que Dios ha puesto en el corazón de otras personas. Y eso, mis hermanos, es la contención que nuestro corazón quebrantado necesita. Por eso el tema de no dejar de congregarnos es mucho más profundo que simplemente ser un buen cristiano y asistir a la iglesia los domingos. El no dejar de congregarnos tiene que ver con ese vendaje precioso, sobrenatural y necesario. Tiene que ver con abrir mi corazón con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis mejores amigos. Obviamente tiene uno que ser discreto, pero si abres tu corazón con la gente con la que Dios te unió y con la que Dios quiere que tengas la más gloriosa intimidad, si eres valiente, si te haces vulnerable y si dices, Señor, estoy en la presencia de tu amor inagotable y yo sé que tú vas a hacer una sanidad profunda en mi corazón. De eso se trata esta conferencia. Quise poner
un fundamento en esta primera sesión y solamente invitarte a que el resto de la conferencia estés dispuesto a decirle: Espíritu Santo, alúmbrame. Ya sé que no estás enojado conmigo. Ya sé que conoces mi debilidad. Ya sé que sabes de qué pata cojeo. Pero yo me vengo a presentar delante de ti. Y sé que tu amor inagotable que me rescató, tu amor inagotable que me perdonó, está aquí presente para hacer un milagro. Matrimonios van a ser reconectados. Futuros van a ser rescatados. Vidas que están al borde del precipicio van a ser salvadas. Yo lo creo con todo mi corazón. Cierra tus ojos un momento y dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor. Ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Yo abro mi corazón a ti, Padre, y te doy gracias. Primera de Juan 4:18